ahí en cualidades de la persona humana hay un estudio de 7 características. Bueno, respecto a la operatividad de la persona. Es decir, nosotros después de que estudiamos hasta la clase pasada esas 3 tesis en donde llegamos a ciertas conclusiones, entre ellas que el ser humano era cualitativamente diferente al resto de los seres y que su naturaleza Sí, espiritual, dada por su alma racional, lo hacía ser persona. ¿Sí? sí, Bueno, en base a eso, hasta ahí, digamos, está el orden del ser. ¿Mm? En filosofía siempre se distingue el orden del ser y el orden del hacer. ¿Mm? O también dicho, el orden del ser y el orden de la operación. ¿Mm? La naturaleza de un ser, entre otras cosas, se deduce de la operatividad del ser. Entonces, lo que vamos a ver nosotros acá en esta bibliografía de las cualidades de la persona humana es cómo opera en base a lo que es. Ese ser que está dotado de un alma espiritual va a tener cierto tipo de operaciones. ¿Mm? Muy bien. Esas cualidades acá están explicadas de la siguiente manera. Son autarquía, relación con la verdad, responsabilidad, identidad, intimidad, comunicatividad y corporeidad. ¿Mm? Bien, este autor las presenta de la siguiente manera cada una, tienen una estructura para cada una. Primero, nos explica qué es cada una, a modo de definición. Las trata como un justo medio. ¿Qué es un justo medio? Imaginemos 3 facetas paralelas en una realidad gráfica, ¿no? Los extremos son malos en este caso, porque están los extremos por defecto o por exceso. La virtud de estas cualidades, la bondad de estas cualidades, estaría dada por un justo medio, que se aleja del defecto y se aleja del exceso. Sería como si pensáramos en blanco y negro. Si pensáramos en blanco y negro, estaríamos en un perfecto gris, acá, de algún modo. ¿Está? Entonces, vamos directamente al apunte. Una pregunta Por favor. con respecto a esto que hablabas de blanco-negro, de los extremos, porque yo lo estuve leyendo y veo que el autor marca eh, el exceso, digamos, de lo que estaría bien y de lo que estaría mal, por decirlo de alguna manera. ¿A eso te referís con el extremo blanco-negro? ¿A esa Exacto. separación? ¿Comparación, digamos? Sí, sí, tal cual, tal Ah, cual. bien, En este bien, bien. caso, este tratamiento que hace el autor, el exceso y el defecto son malos. ¿Sí? Uno porque le falta y el otro porque se desborda, digamos, se excede. ¿Sí? Toma, digamos, la significación básica de la palabra exceso. Viste que generalmente un Sí. exceso generalmente es malo. ¿Mm? Esto tiene todo un Ujú. esquema aristotélico. Aristóteles planteaba en la ética que las virtudes eran un justo medio. Hay veces que sirve esto, hay veces que no. En este caso, vamos a ver el desarrollo que le da el autor. ¿Está? Sí, ¿Sí? sí, Bueno, sí. muy bien. Bueno, el primero de ellos es autarquía o capacidad de autogobierno. Dice, es propio de los seres racionales, antes que nada, gobernarse a sí mismos. No ser gobernado por las pasiones, ese sería el defecto. No ser esclavo de uno mismo, de sus pasiones.
ni tampoco tener una autoestima tan alta del ego, que uno crea que ya ha vencido en la batalla contra los propios defectos. Es decir, tanto ese es el primer rasgo, me parece, y el más importante de todos, que caracteriza al ser personal. Que obra por sí mismo, es decir, obra en libertad, obra desde la autoconciencia. Ahí aparece realmente la dimensión personal del ser humano, cuando es capaz de gobernarse a sí mismo. Es decir, tiene fuerzas naturales, internas y externas, que lo pueden condicionar. Pero en la medida de que no renuncie a ser una persona, esas características lo van a condicionar simplemente, no lo van a determinar. Y atención con esto que estaba diciendo. En la medida que no renuncie a ser persona, porque dentro de la libertad personal está la posibilidad de renunciar a ser persona, aunque parezca mentira. Yo puedo hacer una renuncia de mi dignidad personal. Por ejemplo, yo puedo dejarme extorsionar. Me puedo dejar engañar a propósito. Me puedo dejar esclavizar. Por supuesto que no es deseable, pero tengo la posibilidad de hacerlo. ¿Sí? Ahí yo renuncio a mi ser personal. ¿Por qué? Y porque casualmente, al ser un ser autoconsciente y libre, yo tendría que actuar en pos de ello. ¿Se acuerdan que la otra vez decíamos que ningún otro ser puede atentar contra su propia naturaleza? Nosotros sí podemos atentar contra nuestra propia naturaleza. Es más, podemos atentar contra nuestra propia vida. Cosa que ninguno de los demás seres se da eso. Sí, podemos intoxicarnos a propósito. O suicidarnos. ¿Está? Hablo de un extremo. Bien, entonces, ¿cuál es el defecto de esta autarquía? A ver cómo lo expresa acá el autor literalmente. Bueno, ser gobernado por las pasiones. Vayamos a un ejemplo concreto. ¿Se les ocurre alguno? ¿Se les ocurre algún ejemplo de ser gobernado por las pasiones? ¡Qué gente equilibrada! Jamás se desbordaron. Jamás se han visto desbordadas por ninguna pasión. ¡Qué envidia! No digo que sea propia, pero... Puede ser, por ejemplo, profe, la pasión por el fútbol. Hay gente que eso sería. Y bueno, ¿y en qué acto puntualmente? ¿Qué te parece, Denise? Sí, podría ser. Cuando son hinchas muy fanáticos, con ese ejemplo. Bueno, justamente, vieron que el lunes que viene es feriado, así que no nos vemos por 25 de mayo. Yo voy a preparar para la otra semana un trabajo práctico sobre esto. Y casualmente lo que ustedes van a hacer con estas 7 características, después de estudiarlas, yo les estoy explicando un poco ahora, lo que van a hacer es buscar ejemplos concretos de excesos y de defectos de cada una. Por eso estamos un poquitito practicando ahora. Sí, Denise, concretamente, a ver, que uno se apasione por el fútbol no estaría mal. El problema es qué hace cuando se apasiona por el fútbol, ¿no? ¿Qué sé yo? Claro, locuras. Rompe algo, se pelea con otro, ¿no? Eso sería un ejemplo. En realidad, en antropología, sí, perdón. ¿Alguien quiere decir algo? No, profe, por sí. No.
En antropología se llama pasiones a todas las inclinaciones naturales, que en sí son buenas. Todas las inclinaciones naturales son buenas, pero es uno el que las tiene que gobernar. El ser personal domina sus pasiones y no al revés. Por ejemplo, el hambre, la sed, el sueño, son inclinaciones naturales, están dentro de nuestra naturaleza, son necesidades naturales, ¿sí? Ahora, si nuestra conducta y nuestra vida está gobernada por esa inclinación natural a la comida, a la bebida, al sueño, a la diversión, etcétera, 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 y no logramos ponerle un coto, empezamos a vivir de manera esclava con respecto a esas pasiones, ¿sí? Casualmente el autodominio sobre las pasiones es uno de los rasgos de la persona humana. Eso es lo que nos diferencia del resto de los animales. Los animales no pueden gobernar sus inclinaciones naturales, instintivas. Si tienen hambre y le da 5 kilos de comida y pueden, les entra en el estómago, se comen los 5 kilos de comida. Aunque después les haga mal, los descomponga, lo que sea. Uno tiene la tendencia a comer de más, por ejemplo. ¿Quién no? A tomar de más. Bebidas que por ahí nos gustan tomar, pero que no nos hacen del todo bien. Tenemos una inclinación a seguir tomando, hasta que llega un momento que decimos, bueno, basta, listo, bien. Ahí aparece la autarquía. Lo mismo con la vida emocional, ¿sí? Nosotros somos seres que nos emocionamos como otras especies se emocionan. ¿Ustedes tienen anatomía, tienen alguna materia relativamente médica en este primer año? No. No, profe. No. No. Bueno. No. Nosotros nos emocionamos con el cerebro, ¿sí? Es el cerebro el que se emociona, no es el corazón. El corazón es una metáfora. El corazón es una bomba de sangre. No se emociona el corazón. El corazón late, listo. Ahora, nosotros metafóricamente tenemos asociadas las emociones a, decimos, cuestiones del corazón, pero en realidad son del cerebro. Casualmente, por tener corteza cerebral, que el resto de las especies no lo tiene, nosotros podemos no solamente emocionarnos, sino además gobernar nuestras emociones. Nosotros podemos tener miedo y mantenernos en el lugar aunque nos dé miedo. ¿Sí? Podemos tener rabia, ira, enojo y controlar el enojo, disimularlo, dejarlo pasar, contar hasta 100. Otros seres que se emocionan, que se enojan o que tienen miedo, no pueden dejar de reaccionar de acuerdo a esa emoción. ¿Sí? Bueno, ahí tendríamos entonces algunos ejemplos de falta de autarquía, cuando no se puede gobernar la pasión. El otro extremo es el exceso de autarquía, ¿sí? Es el que se la cree, como dice ahí el Papa, ¿no? Hay una frase del Papa Francisco que a él le gusta usar, no te la creas, ¿sí? ¿Cuántas veces conocemos gente, o nosotros caemos en ese defecto, de creer de que no necesitamos consejo de nadie, que la tenemos clara, que nosotros hacemos nuestro propio camino, cosa que muchas veces es muy bueno, ¿no? Porque un ser personal tiene que saber hacer su propio camino. Pero de ahí a cerrar todas las ventanas y no aceptar ningún consejo, ninguna palabra de otro, muchas veces ninguna crítica, a veces hacen trabajar a ese autogobierno de manera excesiva. Colorín colorado, ¿cuál es la virtud de la autarquía o del autogobierno? Bueno, un justo medio. Un justo medio. ¿Y por qué está dado ese justo medio? Bueno, no hay recetas para eso. No hay recetas. ¿Por qué? Y porque cada caso amerita una consideración distinta. Que llamamos generalmente prudencia. La virtud de la prudencia es casualmente aplicar
una ley a un caso concreto. ¿Está? Bueno, ¿alguna pregunta o aporte que quieran hacer? ¿Seguimos con la segunda? Sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Relación con la verdad. Segunda cualidad de la persona. Dice, juicio práctico verdadero sobre la realidad. Vivir en la verdad con respecto a nosotros mismos y al mundo que nos rodea es sinónimo de salud mental. Bueno, vamos hasta ahí. Esa sería la descripción o la definición de qué es esto de relación con la verdad. Hoy, desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico, no se habla más de normalidad. No se habla más de normalidad, sino que se habla de neurotipia esperable, neurotípico esperable o mentalmente saludable. Es lo mismo que decir normal, pero la palabra molesta. ¿Sí? Uno dice que una persona es normal y que la otra es anormal y ya el que escucha puede ser que mire mal. Porque bueno, hay términos que se ponen de moda, hay discursos que hay que borrar, que sacar, y hay que cambiarlo por otras palabras, adaptémonos, pero sin perder de vista esto, ¿sí? Sin perder de vista esto. Nosotros vamos a tener en educación inicial y en educación maternal indicadores de riesgo en chicos, ¿sí? En donde vamos a poner en duda cierta característica neurotípica esperable, ¿m? Cuando veamos dificultades en el aprendizaje, cuando veamos que cierto tipo de estímulos sensibles no se perciben, visuales o auditivos, conforme vaya avanzando la cognición del chico, podemos llegar a encontrarnos con esto que está diciendo aquí el apunte, de vivir en la verdad con respecto a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Uno de los condicionantes o trastornos típicos que han ido apareciendo en los últimos años es el trastorno de espectro autista. No sé si lo están trabajando en alguna materia eso. Sí, el chico autista, hoy el diagnóstico que se le hace es TEA, trastorno de espectro autista. Por supuesto que hay una gama muy grande de TEA, pero casualmente una de las cosas que tiene, en mayor o menor medida, es una dificultad respecto a la verdad de sí mismo y al mundo que lo rodea. ¿Por qué? Y porque tiene una percepción diferente, que tiene generalmente una falla en la comunicación. Ustedes como docentes en ese nivel, muchas veces lo van a percibir eso. No lo van a diagnosticar porque no son quienes para diagnosticar, pero sí pueden llegar a detectarlo en el juego, en las actividades de la sala. Eso se detecta y muchas veces lo que se hace es, si hay equipo de orientación en el instituto donde trabajen, se les comunica o se le comunica a los padres. Pero es un rasgo de salud mental la relación con uno mismo y la relación con el mundo. Es decir, cuando estudiábamos nosotros que el alma racional del ser humano estaba dotada de inteligencia, el objeto de la inteligencia era captar la verdad, ¿no es cierto? El apunte sigue diciendo, si hay falla por defecto, tenemos a la persona que vive en la mentira, engañando a los demás y engañándose a sí mismo. Algunos llegan a ser mitómanos. ¿Escucharon esa palabra alguna vez? Mitómanos.
Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué es un mitómano? Una persona que miente, pero se cree sus propias mentiras, como que para él es la realidad. Ajá. Sí, ahí está el problema. Porque mentir mentimos todos. Bueno, yo miento. No mucho, pero a veces miento. ¿Sí? Pero de ahí a creerte tus propias mentiras, ¿m? Claro, ahí hay una manía, ahí hay un problema. Profe, perdón, creo que Camila había puesto algo en Sí, el lo chat. estoy leyendo. Cuido un era autista Ah, del año hasta los 9. ¿Dónde está Camila? ¿La tengo acá? Sí, sí, está silenciada. Bueno, sí, creo que no le han dado el micrófono, profe. Algo así, mirá qué interesante. por eso Qué escribe. bueno, sí, me cantó recién. Ujú. ¿Qué grado de autismo tiene, sabés, Camila? Dice que está de la PC. Bueno, ahí por ahí escriba. Bueno, ahí tenemos entonces el caso. Por un lado, el defecto. Por un lado, el defecto. Esto es una enfermedad. Y la otra por exceso. Si es que se puede hablar de este modo, son las personas que se toman a la tremenda determinadas verdades. Bueno, hoy creo que está a la orden del día este exceso. Exceso de relación con la verdad, ¿no? ¿Conocen gente que se está clavando todos los puñales que se pueda clavar con el COVID-19 y con la cantidad de muertos y con las estadísticas y todo esto? ¿Conocen a alguien? ¿O les está pasando? Hay gente que se está enfermando no de COVID-19, sino de otras cosas, ¿no? De pronto vos llegas qué sé yo, a su casa, si te deja entrar y tiene el televisor puesto y todo el día el televisor y abajo están todos los muertos, tipo récord. ¿Cuántos muertos lleva la Argentina, América, Brasil, Estados Unidos, Italia? Muertos, muertos, muertos. Y todas noticias del COVID-19. Llega un momento que vos decís, basta, basta porque, qué sé yo, no sé. Sí, profe, igual tengo que admitir que al principio yo estaba un poco así, de tanta sobreinformación, incluso hasta, no sé si, o sea, tendrá algo que ver con esto, pero hasta los síntomas tenía. Me creía que yo tenía el coronavirus. Me dolía la garganta y ya era un pánico terrible. Mm, mm. Bueno, muy bien. Lo mejor que hay para este estudio de estas cosas es mirarse uno, porque uno muchas veces no está en el justo medio, porque no es un ser perfecto, ¿sí? Vayan recopilando entonces anécdotas, porque ya les digo, el trabajo práctico va a versar sobre este tipo de cosas. Así que, Paloma, ya tenés uno ahí. Esto me avisa que en 10 minutos se cae. Muy bien. Bueno. Se me corta. No escucho. ¿Melanie? Que se me corta Zoom. Se me anda como medio tildado. Escucho muy trabado. Ujú. ¿El resto está más o menos con el mismo problema? ¿Que se escucha cortado? No. No, Bueno. yo escucho bien. No, yo también escucho bien. Menos mal que somos poquitos acá. Cuando di un secundario, que son como 30, es un cuelgue A permanente. Zoe también, mirá, ahí escribió. A mí me pasa lo mismo que a Zoe. Mm. Yo estoy grabando, chicas, esto. Si alguna después Ah, buenísimo. se quiere Sí, martirizar sí, en la sí, yo. semana, lo vuelve a escuchar. Dale, buenísimo, profe. Bueno, yo le quería comentar a Camila y a todas. Camila no escribió más, pero calculo que está escuchando. Eh, yo tengo uno de mis hijos con trastorno autista. Y sí, dice, estoy escuchando. Gracias, Camila. Yo lo tengo a Juan Augusto con trastorno, con TEA, de alto rendimiento, así se llama. Él ya tiene 15 años, pero bueno, casualmente se lo detectamos en maternal.
porque mi esposa era profesora de él, y se lo detectó ya en el tema del juego y el tema del aleteo. Vieron que los nenes aletean no me acuerdo exactamente en qué sala es, a qué edad hay un aleteo que después se tiene que ir mermando, y en él no se fue mermando, por supuesto. Pero bueno, son síndromes que aparecen cada vez más Profe, frecuentes. ¿aleteo en qué sentido? ¿Eh? ¿Aleteo en qué sentido? Este movimiento. Pregunto de la ignorancia total. Bueno, aleteo es esto. Ustedes van a ver que muchos chicos hacen esto. Y además lo pueden llegar a combinar con esto, con hacer esto. Como si se mecieran. Sí. Bueno, eso con la edad lo van reprimiendo hasta que lo van resolviendo. Juan lo sigue teniendo a los 15 años, ¿sí? Mide 1,70 m. Pero bueno, es una neurotipías, le llaman a eso. Así le llama la psiquiatra, ¿no? Es un modo de modularse que tienen, de controlarse. Hay una cosa que todos tenemos que se llama registro propioceptivo. Esto que estoy haciendo yo con las manos, por ejemplo, de frotarme las manos así, o las mujeres a veces suelen tocarse el pelo y juegan con el pelo. Son maneras que el sistema nervioso nuestro tiene de estar en alerta, de prestar atención. En realidad son formas que tenemos de concentrarnos. O tamborillar así en la mesa cuando hablamos, o jugar con una lapicera. Son maneras que tenemos de concentrarnos. Entonces, el autista ahora es una gama muy grande, ¿no? Entonces, depende del caso, ese es uno de los recursos se me fue la palabra, de registro propioceptivo que tienen. Bien, vamos a hacer una cosita, nos bajamos y nos volvemos a subir un cachitín porque ya se corta esto. ¿Puede ser? La estoy leyendo a Camila. Claro. Bueno, ahora me va a contar bien. Nos bajamos y volvemos a subir un cachito. ¿Sí? Muy bien.